Ya se ve. Buenísimo. Bueno, yo en estas primeras pantallas les voy a dejar un resumen para después cuando vayan a ver las imágenes ya tengan las ecuaciones que vamos a usar y una pequeña introducción del tema. El tema que vamos a ver ahora por un par de clases se llama cinemática, que es el estudio del movimiento. Y si yo digo que voy a estudiar el movimiento es porque hay un objeto que voy a interesarme, que es el que se mueve, que se va a llamar móvil. Ese móvil lo vamos a considerar como en otras clases, si se recuerdan, se llamaba cuerpo puntual, porque yo imaginaba que ese cuerpo era muy chiquito con respecto al entorno, entonces carecía de tamaño y forma, y por ejemplo ahora cuando lo vaya a analizar en su movimiento, voy a despreciar la interacción con el entorno, entonces la fuerza de rozamiento del aire, cuando se mueve el coche, por ejemplo, yo no lo voy a considerar. Por eso van a aparecer las ecuaciones más sencillas que están en la parte de abajo. Pero primero tengo que diferenciar dos cosas que puedo hacer cuando yo lo analizo. La trayectoria real que puede tener el cuerpo, que es la parte verde, que yo esquematicé en la pantalla, y después lo que se llama desplazamiento. Cuando yo digo solamente desplazamiento, que es lo que está en azul, es la diferencia que hay, o la distancia más corta, entre dos puntos, la posición inicial que analizo y la posición final. Bueno, en matemática nos decía en la parte de trigonometría que la distancia más corta entre dos puntos siempre es un segmento de recta, que es lo que aparece en azul. Si yo pudiera medir la distancia curva, que está en verde, con la que está en azul, lo que podemos deducir es que la longitud verde va a ser mayor, o va a haber un caso excepcional donde va a ser justo igual al desplazamiento. Ese caso justo, cuando coincide la longitud verde con la azul, es la que vamos a ver nosotros en todos los ejercicios. ¿Y se imaginan cuál será el caso especial? Donde las dos longitudes sean iguales. En vez de ir por acá arriba, Cuando sea una línea recta. cuando sea una línea recta, ¿sí? Entonces se desplazaría solapando con lo que es el desplazamiento. Entonces nosotros vamos a llamarlo indistintamente ahora desplazamiento de trayectoria, pero porque siempre el movimiento del coche va en línea recta. Si ya fuera una curva, como va a pasar más adelante, ya no va en línea recta, entonces ahí es diferente, no va a ser lo mismo. Considerando eso, que el móvil es un cuerpo puntual, que no tiene interacción con el entorno, que el desplazamiento del cuerpo es en línea recta, ya aparecen las ecuaciones que tenemos abajo, para que podamos hacer los ejercicios, no deducimos esto en un curso de verano, pero son tres ecuaciones en un principio. Se llaman ecuaciones horarias, porque yo analizo la variable que está despejada, que está explícita, con respecto al tiempo, por eso son horarias. El primer movimiento que vemos hoy, que es el más simple, se llama uniforme, y generalmente los nombres de los movimientos que vamos a ver están referidos a la velocidad. Y la palabra uniforme es sinónimo de constante, entonces lo que está diciendo es que la velocidad no varía. Entonces si la velocidad no varía, el cuerpo no va a acelerar. Entonces siempre para nosotros la aceleración va a ser cero. La velocidad en el punto inicial y final van a ser iguales, porque es constante. Y para diferenciarlo, lo que les comenté creo que en matemática, nosotros vamos a usar el símbolo supracero. Siempre que la variable tenga el supracero, es la condición inicial. Y cuando no tenga nada para nosotros, va a ser la condición final. Porque siempre vamos a analizarlo entre dos puntos a los ejercicios. Y la única ecuación de la que vamos a poder despejar algebraicamente es la de posición, que aparece con la letra X despejada. ¿Por qué crees que puse X y no puse, por ejemplo, Y o Z? Pues estamos viendo un solo tipo de movimiento. Y otra cosa, ese movimiento, ¿qué dirección tendrá si puse X? Horizontal. Horizontal, ¿sí? Entonces va a ser generalmente un coche de impulsión propia, va a tener un motor, pero va a ir siempre a velocidad constante. Esas son las condiciones para estas ecuaciones horarias. Al lado hay dos ecuaciones a secas, sin el apellido, que se van a repetir en todos los temas que vamos a ver, porque van a ser indiferentes del tema que veamos. Son la del intervalo de tiempo
y el desplazamiento que habíamos hablado. Fíjense que los dos aparece la letra delta sigma, delta mayúscula, que significa diferencia. Siempre que esté la delta, lo que yo tengo que hacer es una resta con respecto a la variable que estoy analizando. Cuando es delta t, me está diciendo que tengo que hacer una diferencia con el tiempo, que lo llamamos t minúscula. Cuando me dice delta x, que se llama desplazamiento, es una diferencia, una resta entre las posiciones. Pero siempre es la variable final menos la variable inicial para hacer ese intervalo de tiempo o desplazamiento. ¿Esto que dije se entendió o fui muy rápido? ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Sí, decime, ¿qué parte no entendiste? Lo del tiempo y eso. Siempre que aparezca como variable física la letra delta, la letra griega delta, va a estar acompañada de otro valor y ahí me está diciendo implícitamente que tengo que hacer una diferencia. En la clase que viene nosotros vamos a analizar el movimiento vertical, entonces van a aparecer otro desplazamiento que se llama desplazamiento vertical y va a ser delta i, pero siempre va a seguir la misma regla. Si es delta i, yo voy a hacer la variable i final, que para nosotros es la posición o altura, en esa clase va a ser, menos la variable inicial. Yo siempre me guío de la variable que acompaña delta para saber cómo hago la diferencia. Y siempre en todos los casos es final menos inicial, indiferentemente después si el valor da positivo o negativo. ¿Iba eso, tu pregunta? Sí, dale, muchas gracias. Bien. Buenísimo. Disculpe, ¿la aceleración vamos a usar siempre cero? Acá va a ser siempre cero en esta clase. Ok. Porque después, si ustedes leen el material, van a ver que dice que, así como lo escribí yo, generalmente el libro aparece al revés. Primero se nombra posición, después velocidad y por último aceleración. Pero si lo escribimos de esta forma, como está en pantalla, es más fácil el análisis cuando yo tenga un ejercicio general y no sepa de qué movimiento se trata. Acá va a ser siempre la aceleración cero, porque como se llama uniforme el movimiento, la velocidad es constante y no varía. Y yo para que varíe la velocidad del auto tengo que acelerar o frenar, que los dos entran dentro de la letra A de aceleración. Entonces la aceleración es la que provoca la velocidad, o el cambio de velocidad, mejor dicho. Si yo no tengo aceleración, pasa esto que está en pantalla. La velocidad es constante. Y luego esa velocidad provoca el cambio de posición. ¿Por qué si tengo una ecuación de posición? Porque el coche tiene velocidad, se mueve. Porque si no se mueve, no tendría nada que analizar. Entonces, analizando la primera variable, sé lo que va a pasar en la segunda, y viendo la segunda, después cuando tengamos la clase me voy a dar cuenta qué pasa con la tercera. Por eso es recomendable que hagamos este orden en la parte algebraica, que son las ecuaciones, y después cuando hagamos la gráfica, porque tenemos que hacer gráfica de esta ecuación. Ok. Bueno, acá tienen el resumen que yo le dije, todo lo que hablé. Tienen las ecuaciones horarias, las ecuaciones a seca, que yo le recomiendo que a medida que pasamos estas clases, como se van a ir sumando más ecuaciones, para que después podamos comparar que cambian una y otra, para que no recuerden 9 o 12 ecuaciones de memoria, que por ahora la vayan anotando. Y a medida que vamos avanzando la clase, vamos analizando qué se va modificando de estas ecuaciones cuando yo modifico el movimiento que analizo. Sí, decime, ¿me ibas a preguntar algo? Creo que se cortó Camilo. Decime. ¿No era para mí la pregunta? ¿Sigo? Bueno, acá le queda entonces la pantalla como machete de todo lo que dije. ¿Alguien más tiene alguna consulta antes de ir haciendo el ejercicio? No, ninguno. Yo, profe,
Sí, sí. Te quería consultar sobre el ejercicio 10 de la unidad 2, que lo hice, pero no sé si estaría bien hecho porque tendríamos que usar trigonometría, creo, ¿o no? Ah, ok, sí, sí, si es ajeno a esta unidad, yo ahora cuando termino la clase, recordame y lo vemos, no hay problema. Ok, gracias. No hay nada. Lo último, después cuando nosotros analicemos si los resultados que obtenemos son coherentes acá y en los otros movimientos, una forma de comparar son las dos variables de velocidad con respecto a desplazamiento. Recuerden que cuando está la letra sola, x o x supra 0, son la posición o posición inicial, y si yo las resto, hago la diferencia entre ellas, calculo lo que se desplazó, siempre en línea recta porque vemos rectilíneo uniforme. Si yo analizo el signo solamente del desplazamiento o la velocidad, no el número, pero el signo, tiene que ser coherente entre ellos. Porque la velocidad, en valor absoluto, en módulo, me dice qué tan rápido va el coche. Pero si yo observo el signo de la velocidad, me va a decir el sentido del movimiento. Recuerden que no es el mismo sentido que dirección. Acá todos los ejercicios que vamos a hacer van a tener dirección horizontal, por eso que siempre aparece la X como posición, pero el signo de la velocidad me va a decir hacia qué semieje del X se va a mover, si es el positivo o el negativo. En este ejemplo que yo puse en pantalla, el autito se mueve a la derecha, entonces, ¿cómo tendría que ser el signo de la velocidad y el signo del desplazamiento? Positivo. Tiene que ser positivo, tiene que coincidir con el sentido del movimiento. Y los dos van a tener el mismo signo acá. En este caso, como es uniforme, hablar de velocidad inicial, que es cuando yo comienzo a mirar el coche, no cuando comienza su movimiento. Yo cuando lo observo, pasa por acá, por esta posición que marqué, venía a velocidad constante, cuando pestaneo y lo miro de vuelta, apareció en esta posición, pero las dos tienen la misma velocidad. Entonces para nosotros va a ser indiferente en esta clase si ponemos velocidad inicial o velocidad final, porque es el mismo valor numérico, representa lo mismo. Van a ver que todas las ecuaciones horarias, si no me equivoqué, están referidas siempre a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a ver movimiento con aceleración. Entonces las velocidades no van a ser iguales. Pero esas ecuaciones horarias que vamos a ver la clase que viene, siempre están deducidas a partir de la velocidad inicial. Entonces si ya nos acostumbramos ahora a escribirlo con velocidad inicial, la clase que viene se van a dar cuenta cuál es el cambio que tienen que hacer a estas ecuaciones para escribirla de la clase que viene. Entonces se ahorran de recordar tanto de memoria en cada clase que vamos a ir viendo. Acá ya dice yo, el dibujito. Pero fíjense que el coche que dibujé en pantalla lo muestro como que se desplaza hacia la izquierda, hacia el X negativo. ¿Por qué será eso? Porque la velocidad es negativa. Porque la velocidad está negativa, ¿no? En el recuadro rojo, yo lo había marcado ya. Y cuando el ejercicio me dice velocidad constante, suponiendo que esto fue un ejercicio del examen, ya tienen que advertir que es un MRU, lo que estamos hoy. Porque para que sean los otros movimientos, tiene que variar la velocidad. Entonces ahí lo que vemos en rojo es que el signo de la velocidad determina el sentido de circulación. Entonces, si yo lo leo por completo, me dice que el coche se desplaza a velocidad constante, ahí ya me doy cuenta que es un MRU, me da una velocidad que es negativa, entonces ya con eso sé que cuando haga el esquema se va a tener que mover hacia la izquierda el coche. Esa velocidad de menos 70, ¿cómo la llamaré? B corta para decir que es la velocidad final, B corta supra cero para decir que es la inicial. Es lo mismo porque va a ser constante igual. Bien, ¿y cuál nos convenía escribir acá para que quede con respecto a la clase que viene más coherente? Más sencillo. ¿Se me escuchó? La inicial me parece. La inicial. Sí, la Bien.
Nosotros por uso y costumbre diríamos menos 70 kilómetros por hora, pero recuerden que en realidad es un cociente entre las unidades, porque recorre 70 kilómetros en sentido negativo por cada hora, por eso lo decimos así, pero es dividido. Me dice que la posición final del coche son menos 210 kilómetros. Está marcado con verde. ¿Qué será ese? ¿X0 o X a secas? X final. X final. Y final. Sí, siempre que sea final, es la variable a seca, no se pone el supracero para diferenciar. Es menos 210 kilómetros. Eso lo puedo marcar acá. Este es el X final. Ahí me dice en el inciso A porque esta guía tiene 2 incisos por ejercicio finalmente, y es lo que yo le dejo escrito a la derecha. Como es la primera clase de cinemática, por ahora no nos conviene arrancar con el ejercicio del PDF grande, el del curso. Vamos a hacer el que hice de complementaria, del 1 al 7, porque es todo MRU. Y va a tener todos los casos que vamos a ver hoy en pantalla. Ya la semana que viene, con la segunda clase, que vamos a cerrar una parte de esto, ahí recién lo puedo meter en el PDF, para que sea más sencillo el abordar el tema. Entonces, por ahora yo les recomiendo que hagan lo que está en naranja, ¿sí? Dice ejercitación complementaria. Bueno, en la parte A me dice que el tiempo son 2 horas, pero no menciona si es el tiempo inicial o tiempo final, está hablando del lapso de tiempo que recorrió, es el intervalo de tiempo, por eso lo llamé en azul delta t, es 2 horas. Y me pide que calcule la posición inicial y lo que se desplazó. Y entre paréntesis aparece la m, ¿qué quiere decir eso en el ejercicio? Metro. O sea que quiere decir que en la respuesta me va a quedar incompleta si yo no la presento en esa unidad, en metro. Entonces tengo 2 caminos acá. ¿Por qué 2 caminos? Porque las unidades que me da el ejercicio tienen kilómetro y hora. Y a mí me está pidiendo la respuesta en el sistema internacional, en metro, en MKS. Un camino es hacer todo con las unidades que tengo, en kilómetros sobre hora y hora, porque son coherentes entre sí, porque la velocidad tiene hora y el tiempo tiene hora. Puedo reemplazar en las ecuaciones horarias. Y luego al final, convertir a lo que me pide. Esa es una opción. La segunda opción es convertir todo, en un principio, al sistema en el cual quiere que trabaje, que es el MKS, como me pide metro, y luego hacer los cálculos numéricos. Cualquiera de los 2 caminos es indistinto, va a estar bien. Yo como ya tengo velocidad en kilómetro por hora, el tiempo en hora, y son coherentes entre sí por la unidad de tiempo, voy a trabajar en esta unidad, y al finalizar el ejercicio, hacemos la conversión. Lo único que me falta decidir, cuando yo dibujé los ejes cartesianos, es si este coche, que representaría la posición inicial, estará bien dibujado ahí. Porque yo cuando hice los ejes, lo hice al tuntún. ¿Estará bien que la posición inicial tenga esa ubicación? ¿Porque qué signo tendrá que tener ahí la posición inicial cuando yo la calcule? Si está a la izquierda del eje Y. Negativo. Negativo. ¿Y no habrá otras opciones también? ¿No podrá caer en otro lugar de la gráfica, del esquema? Sí, sí. Yo creo que si no te En cero. especifica una posición inicial, tendría que ser 0. Pero te pide que la calcules. Puede que cuando la calcules te dé 0. Y en ese caso, si da 0, yo tendría que borrar, porque en un principio no lo sé, tengo que decidir algo, pero cuando vaya a entregar la hoja en el examen, lo que tengo esquematizado tiene que ser coherente con lo que calculé, entonces yo tendría que borrar esta parte. ¿Y dónde dibujaría el autito? En el origen. Claro, en X supra 0. O sea que estaría acá, arriba del eje Y. Ese sería el origen de coordenadas, donde se cortan los dos. O sea que yo en el movimiento horizontal trabajo en el eje X, pero el eje Y lo tengo que dibujar igual, porque es el que me determina lo que se llama sistema de referencia, dónde está el 0 para empezar a contar la posición.
Entonces, una opción es que yo la haya pegado cuando dibujé hacia el tuntún y la posición inicial sea negativa. La otra es que esté justo sobre el eje Y y la posición inicial cuando la calcule me dé 0. ¿Habrá alguna otra posibilidad? Que esté en el lado De que se dé positivo. positivo. ¿Y ahí cómo tendría que ser el X0? Positivo. Más a la derecha. Bien, y tendría que ser de signo positivo cuando la calcule la posición. Como en un principio yo no lo sé, para hacer el esquema y guiarme, puedo plantear cualquiera de los tres que hicimos, ¿sí? Después, cuando yo lo calcule, en función de lo que pase, que me puedo equivocar, pues no lo sé en un principio, borro pues esa parte de la C con lápiz y lo dejo coherente para cuando me lo corrija. Yo como está así en pantalla lo voy a dejar así. Vamos a ver si la pegué o no. Voy a escribir las tres ecuaciones horarias acá. Pero tal vez la primera, que era de aceleración, ¿se recuerda? Aceleración igual a 0. La aceleración es igual a 0, eso va a pasar siempre, ese MRU. Después venía la velocidad. Velocidad final igual. Pero como no había La velocidad aceleración, igual a la inicial. Perfecto. Y la única que tenemos es de posición final, que me dice que es igual a la posición inicial, más velocidad inicial por delta T. Yo cuando termine esta pantalla de hacer la parte algebraica, o sea, de despejar de esta última ecuación, porque las dos primeras ya tengo los valores, la aceleración es 0, y la otra velocidad vale menos 70, que es lo que está acá arriba. Cuando yo despeje de la última ecuación que estoy marcando, en la otra pantalla tenemos que hacer las gráficas horarias. Es representar lo mismo que estoy haciendo acá, pero con gráfica. Una gráfica para cada variable. Necesito 3. Para aceleración, velocidad y posición. Esas gráficas van a necesitar que nosotros determinemos cuál fue el instante de tiempo que comenzó el análisis y cuál fue el que terminó. Acá solamente tengo el tiempo transcurrido. Entonces ahora sí podemos hacer algo que dijo uno de sus compañeros. Cuando no me dice nada con respecto al tiempo inicial, tampoco me pide que lo calcule, yo lo puedo asignar. ¿Y cuál es el valor más sencillo que le puedo asignar? 0. 0, ¿sí? Cuando yo digo que el tiempo inicial es 0, que es así, de 0 igual a 0, estoy diciendo que cuando yo empiezo a observar el coche, que venía en movimiento a velocidad constante, yo toqué el botón del cronómetro, que tengo imaginariamente en la mano. Bueno, ese cronómetro, ¿en dónde estaba la aguja cuando lo toqué? En 0. Tienen que hacer cálculo. Si yo lo estuve mirando por 2 horas e inicialmente el tiempo es 0, ¿cuánto es el tiempo final? 2 horas. 2 horas, ¿sí? Porque arranqué en 0. Ahora, ¿cómo lo voy a justificar cuando tenga que hacer el análisis? Había una ecuación de delta t. Y yo le dije que siempre que esté la letra delta es la variable final menos la inicial. O sea que delta t sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Y no puedo reemplazar acá lo que tengo. Tiempo, intervalo de tiempo, 2 horas. Tiempo final, no lo tengo. Pero acabamos de considerar que el tiempo inicial es 0. Entonces esta parte directamente la puedo tachar, porque estoy restando 0, y ahí me quedó despejado y justifico por qué digo que el tiempo final son 2 horas. Y si tomás otro valor, ¿qué pasaría? Cuando hagamos la gráfica horaria en la pantalla que viene, va a cambiar la posición de la gráfica. Va a estar bien igual, pero siempre lo más simple es poner 0, porque cuando yo hago suma y resta, el 0 no se considera. Pero lo podrías hacer tranquilamente cuando no dice nada. Después en la otra pantalla te muestro qué pasa con la gráfica, si cambia. ¿Los demás? ¿Hasta acá? ¿Alguna otra duda? No, todo bien, bro. Bueno, Todo bien. entonces, como ya van a ver que ahora en este tema van a ir siempre a la tercera ecuación horaria, a reemplazar y despejar, porque en las otras solo no tienen sentido despejar porque ya está despejada. En la primera ya tengo despejada aceleración que es 0,
Y en la segunda solamente tengo que decir que esa velocidad es menos 70. ¿Qué podré reemplazar en la ecuación horaria de posición? El intervalo de tiempo y la velocidad. Bien. Y la posición final. Posición final es menos 210 kilómetros, que es la que está en verde. La inicial me pide calcularla, va a ser mi incógnita. La velocidad inicial es menos 70, entonces yo aplico regla de signo y pongo menos 70 acá. Y ni me gasto en abrir ese delta t como t final menos inicial, si arriba ya lo tenemos como que es 2 horas. Directamente lo pongo siempre como intervalo de tiempo. Cuando vean la imagen, ahí tienen el color de donde proviene. Antes de hacer cálculos, tengo que hacer algo que dije ayer varias veces. Con la parte de proporción, bueno, acá tengo que hacer en física. Antes de despejar o multiplicar, ¿qué tendré que ver? Las Si puedo unidades. cancelar los valores. Las unidades, ¿sí? Esta hora que está dividiendo, No se escucha nada. Se le cayó. chicos, volví. Hola, profe, ya se ve la pantalla. ¿Se ve? Si me parece que la Facu no pagó internet. Por eso volvió a cortar. Bueno, lo que le decía, no sé si me llevan a escuchar, que antes de hacer cálculos siempre simplifico las unidades y me fijo que lo que me queda sea coherente para poder sumar y restar. Siempre tengo que sumar y restar manzanas, tiene que ser lo mismo lo que estoy hablando. Acá me quedan kilómetros de un lado, kilómetros del otro, entonces sería coherente y además encaja con la respuesta. Pues yo quiero posición, tiene que estar en unidad de longitud. Ahora sí, que me quedó solo la unidad que estoy buscando, que veo que es coherente, que estoy trabajando en el mismo sistema, puedo empezar a despejar. ¿Cómo despejo? Lo pasás sumando Menos al menos 70 200. kilómetros. No, Sí, pero 110, primero hay que multiplicarlo. bien, lo O sea, paso te quedan sumando menos 104. y lo paso como 140 ya, que sería menos 70 por 2, sería menos 140, ya lo paso sumando. O sea, acá voy a sacar la posición inicial. Y eso nos da menos 70, ¿no? Kilómetros. Sí, sí. Correcto. Bien, entonces, ¿es coherente donde yo puse la posición inicial en el esquema? Sí, es correcto. Sí, ¿no? Justo Sí. la pegué. No quiere decir que en todo el ejercicio la vayamos a pegar como pasó acá. Justo yo lo puse en ese lado. Yo puedo considerar, como dijeron ustedes, capaz que era cero, capaz que era positivo, pero después cuando termino el ejercicio tengo que borrar y acomodar para que quede coherente. Bueno, acá ya tengo una respuesta. La otra es más sencilla. ¿Cómo creen ustedes que sea la forma más fácil de calcular el desplazamiento si ahora ya tengo las dos posiciones? Velocidad final menos velocidad inicial. Fácil, pero cambiando la No, palabra. disculpa. Posición. Era la posición, no la velocidad. Entonces, desplazamiento es delta x en forma simbólica. Y siempre los deltas son la variable final menos la inicial.
La final sería menos 210 kilómetros y le voy a restar menos 70. Ojo con la regla de signo ahí, ¿sí? Porque el segundo término va a quedar positivo en realidad, porque es menos por menos. Si no me equivoco, esto da menos 140. Menos 140. Perfecto. Y cuando llego acá, tal vez no tanto con este tema, pero nos va a servir más para el que viene la clase que viene, que es un poquito más potente, yo puedo verificar si es coherente lo que obtuve, si no tuve algún error de cálculo. ¿Se acuerdan lo que le dije que podíamos verificar? A ver si coincidía. Sabemos que la velocidad es 70 kilómetros por hora y que el plazo de tiempo es 2 horas, entonces por lógica sabemos que tiene que ser 140 kilómetros. Bueno, eso en valor absoluto, así como decía, estaría bien para este tema, porque no hay aceleración. Si tuviera aceleración, aporta un cambio de posición mayor todavía, entonces ahí no lo podría usar. Pero sí puedo usar la coherencia de los signos. La velocidad, que está acá arriba en rojo, es negativa. Entonces eso dice que el coche se desplaza hacia la izquierda, hacia el X negativo, y tiene que coincidir con el desplazamiento, que tiene que tener signo negativo. Acá coincide todo. Entonces eso no quedaría coherente. Entonces, esta velocidad en signo, lo que me dice es que el coche se va a mover hacia la izquierda. Indiferentemente si yo la pienso como velocidad inicial o final, porque en este tema es el mismo. Lo que vamos a agregar ahora es otra cosa que se llama rapidez. La rapidez está asociada a la velocidad, es un cálculo sencillo, pero por el nombre que tiene, no indica el sentido de circulación, solamente dice qué tan rápido va ese coche. Claro, La es una magnitud rapidez escalar, ¿no? es una magnitud escalar. Entonces, lo que se le hace a una magnitud vectorial, que es por ejemplo la velocidad, porque tiene sentido y dirección, es calcular su módulo. Entonces, la rapidez se define como el módulo o valor absoluto de la velocidad. Algebraicamente, si yo le chanto las barritas del módulo, murió el vector. Me quedó el numerito, bueno, con la unidad acá. Y el módulo siempre era un número que lo llamamos no negativo, porque va a ser siempre positivo, o en el caso extremo, que el número al cual yo le aplico el módulo es 0, me queda 0, porque indicaba en la recta numérica la distancia al origen. Entonces siempre va a ser un número positivo la rapidez. ¿Qué indica? ¿Qué tan rápido va? Acá me dice menos 70 el ejercicio. Cuando yo le calculo el módulo, me da 70 positivo. Pero si yo tuviera otro coche para comparar y me dice que va a 50 kilómetros por hora, si esa fuera la velocidad 50, como es positiva, ese coche iría hacia la derecha. Pero ¿cuál tendría mayor rapidez? ¿El de 50 que acabo de inventar o este que hicimos recién? De 70. No, el que hicimos recién. El que hicimos recién. No importa que el número de velocidad sea negativo porque en física indica el sentido. Cuando yo le calculo la rapidez, o sea, le aplico los módulos, recién ahí puedo determinar cuál va más rápido. Bueno, como lo estamos haciendo todo con respecto a la inicial, yo lo voy a hacer así. Esta se va a hacer la rapidez inicial. Va a ser el valor absoluto de menos 70 kilómetros hora. ¿Qué conclusión puedo dar con respecto a la rapidez final? Si ya sé que la inicial es 70, ¿hará falta que calcule de vuelta el valor absoluto de la otra magnitud, de la rapidez final? No, porque velocidad inicial y velocidad final, digamos, son iguales. Bien, entonces en el MRU, la rapidez inicial y la rapidez final son iguales.
Vamos a borrar todo esto y ahora vamos a hacer las gráficas horarias. Se llaman gráficas horarias, al igual que las ecuaciones horarias, porque están basadas en el transcurso del tiempo. Entonces, lo que yo voy a terminar graficando son las ecuaciones que estoy borrando ahora, pero con los datos reemplazados, los datos que pudimos calcular. Voy a hacer exactamente lo mismo que dije con las ecuaciones. Yo las voy a representar a las gráficas horarias en orden inverso a lo que presentan los libros. Vamos a hacer primero aceleración, porque si yo conozco la aceleración, va a ser más fácil graficar la velocidad, y con la velocidad al final grafico la posición. Después cuando hagan varios ejercicios, se van a dar cuenta qué cuadrante nos conviene dibujar más grande y más chico en función de los datos que tenga el problema. Bueno, cuando lleguemos a la unidad matemática van a ver que la variable que yo analizo siempre se grafica en el eje vertical. Entonces en el eje vertical va a aparecer la aceleración, la velocidad y la posición, y de la cual depende esa variable, se grafica en el horizontal, que para nosotros es el tiempo. Acá va a aparecer la unidad sin mencionarla, porque recién vamos a ver aceleración la semana que viene, pero si trabajamos con kilómetros sobre hora, la unidad de aceleración es kilómetros horas cuadradas. A mí me conviene siempre en el eje no solo mencionar la variable, sino también entre paréntesis poner la unidad en la cual trabajo. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a marcar varios puntos en el eje, en su análisis. Si yo no coloco la unidad acá arriba, en cada valor que marco, voy a tener que poner el número y la unidad. Se hace mucho más tedioso. Si yo lo marco en el eje, después solamente tengo que marcar el valor numérico abajo, en los puntos, nada más. Bueno, eje horizontal, en los tres va a ser el mismo. El tiempo, Profe, una estamos consulta. trabajando en horas. Sí, sí. ¿La unidad la podemos elegir a nuestro gusto o tiene que ser respetar alguno de los sistemas que ya vimos? Va, No, si es si que no no los dice pide. nada en especial, vos elegís la unidad. Solo que acordate que para reemplazar en las ecuaciones horarias tenés que estar en el mismo sistema. Si vos querés Sí, sí, trabajar sí. en metros, por ejemplo, A no ser tenés de que que no estar en nos indique, por segundo tiempo. ejemplo, si necesitamos poner un sistema internacional, no hace falta, podemos elegir el sistema que queramos. Claro, sí, sí. Esto lo pudimos haber hecho en el CGS y después al final hacer el pasaje de unidad. Perfecto, gracias. No, no. Es más, la pantalla anterior, el pasaje no lo hice. Eso les queda a ustedes de tarea hacer el factor de proporción que vimos en la primera clase y convertirlo en unidades que pide el ejercicio de la guía. Acá tengo las tres gráficas en orden. Ya puse en el eje vertical la variable que se analiza y horizontal el tiempo. Lo que tal vez más les llega a confundir si no tuvieron física antes es que acá en este tema el X va vertical, no va horizontal como en matemáticas. Antes de empezar a hacer cualquier gráfica horaria, una vez que yo marco en los ejes la variable y la unidad, tengo que marcar gráficamente el intervalo de tiempo que yo analizo. Porque antes del análisis y después, yo no sé qué pasa con ese auto, para que choca. Entonces no lo puedo graficar. Lo tengo que marcar en la gráfica donde arranca y donde termina. Pero ya lo habíamos determinado en la pantalla anterior. Voy a copiar acá arriba. Habíamos dicho el intervalo de tiempo que me da el ejercicio es 2 horas. Y habíamos considerado que el tiempo inicial era 0, entonces el tiempo inicial, el tiempo final va a ser 2 horas. Estos dos valores que yo marco en negrita son lo que tengo que esquematizar en la gráfica. Es como una línea auxiliar, la pueden hacer con lápiz o con lapicera con otro color intermitente para marcar dónde comienza el análisis y dónde termina. Por ejemplo, en la aceleración, yo voy a hacer acá la línea intermitente en 2 horas, porque voy a graficar hasta las 2 horas. Después de eso no sé qué pasa. Yo no puedo seguir graficando. La pregunta es, ¿y el tiempo inicial?
¿dónde haría la recta vertical? Ya estaría en el eje. Coincidiría con el eje de la variable que analizo, ¿no? En la primera gráfica estaría superpuesta con el eje de aceleración, en la segunda de velocidad. Entonces, por eso yo le decía al compañero que era más simple, siempre que se pueda, chantarle 0 al tiempo inicial. Primero porque en los cálculos hace más evidente el resultado. Y en la gráfica voy a hacer una sola línea de referencia. ¿Es obligatorio? No. Ustedes pueden haber supuesto acá que el tiempo inicial valía 1 hora, entonces tenían que venir acá y marcar una línea intermitente en 1 hora. ¿Qué iba a provocar eso? Que el tiempo final ya no sea 2 como vamos a hacer nosotros, que sea 3, porque arranca en 1 y transcurre en 2. Entonces la gráfica que yo voy a hacer se va a empezar a desplazar hacia adelante, si yo supongo otro tiempo inicial. Bueno, vamos a empezar a graficar. Primera ecuación horaria es la de aceleración. ¿Recuerdan a cuánto estaba igualada la aceleración acá, en ese tema? A 0. Pero igual a Cero. 0. O sea que cuando yo lo miro por primera vez al coche, tiene aceleración 0. Cuando lo miro a 2 horas, tiene aceleración 0. Y en el medio de ese análisis, también va a tener aceleración 0, porque nunca acelera. Entonces, yo tendría que marcar siempre puntitos en la gráfica de aceleración en el 0. Cuando uno todos esos puntos, me termina quedando un segmento de recta, como estoy marcando en rojo, en 0. Esa es la gráfica de aceleración en MRU. Por eso es más sencillo este tema. La primera va a ser siempre así. Ahora paso a la velocidad. La velocidad final era igual a la inicial y ambas valían, ¿alguien recuerda? Menos 70. Menos Menos 70. 70. Bien. Kilómetro hora. Siempre vale menos 70, entonces también va a ser una recta horizontal, pero va a estar en el segundo cuadrante, porque va a ser negativo. Y solo marco menos 70 porque la unidad ya la tengo en el eje, está etiquetado. Entonces, si lo tengo que dejar escrito, para hacer los otros ejercicios, en el MRU, la gráfica de aceleración es un segmento horizontal sobre el eje del tiempo, porque vale 0. ¿Por qué digo segmento y no digo recta? Porque tiene inicio y fin. Bien, las rectas en realidad son infinitas. Nosotros graficamos matemática recta, hacemos hasta donde no da la hoja, pero porque se nos terminó la hoja, si no rayó el banco, pero son infinitas. Entonces, por eso tengo que decir segmento, acá. La velocidad también es un segmento horizontal. Pero no va a estar siempre en 0 como la aceleración, porque si estuviera en 0 como la aceleración, quiere decir que la velocidad es 0, el coche no se mueve y yo no tengo nada que analizar. Entonces va a estar arriba, en el primer cuadrante, o en el cuarto. ¿De qué dependerá si está en el primero o en el cuarto? De si es positivo Si o es es negativo. positiva, Bien, del signo. Entonces, en el primer cuadrante, si la velocidad es mayor a 0, o en el cuarto cuadrante, si la velocidad es menor a 0. Y en el segundo y en el tercero, ¿por qué no mencioné nada? Porque el tiempo porque siempre va a ser positivo. No puedes tener tiempo negativo, o sea que no puedes ir a los cuadrantes 2 y 3. Claro, porque recuerden que el eje horizontal acá es tiempo. No existe el tiempo negativo ni tampoco el intervalo de tiempo, si lo calculamos nunca nos va a dar negativo, porque siempre el tiempo transcurre para adelante. Entonces nunca voy a tener gráficas en el segundo y en el tercer cuadrante.
Bien. Me falta la última gráfica. La de posición. Acá también va a ser un segmento de recta que va a unir, representando el desplazamiento, la posición inicial y final. Entonces va a ser más fácil. Tengo que marcar las dos posiciones. La posición inicial que habíamos calculado, si recuerdo bien, era menos 70. Voy a hacer un punto. Sí, sí. Y la final que daba el ejercicio era menos 210. Menos, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Pero la final no la puedo marcar acá, como marqué el puntito de la inicial. ¿Por qué? Porque habían pasado ya 2 horas, entonces viene de este lado, sobre la línea de referencia azul. Y tengo los dos valores. Voy a poner el valor numérico, que serían menos 70 y menos 210. Y lo que sí voy a tener que hacer acá es otra línea de referencia para decir, mira, este punto que te marco en la línea azul equivale a menos 210 kilómetros. Y como dije, esos dos puntos ahora se van a unir con una recta, con un segmento de recta. Acá yo no puedo decir que es una recta horizontal, que está en el primer cuadrante, o que está en el cuarto, sino que tengo que analizar otra cosa con esa recta, que es la pendiente. La pendiente es imaginar desde el inicio una línea horizontal y ver la inclinación, si es hacia abajo o hacia arriba. Acá la pendiente es negativa. Esta pendiente negativa coincide con un signo de una gráfica que ya graficamos antes, y por eso yo les decía que era recomendable hacer este orden de gráficas horarias. ¿Dónde aparece ese signo menos? No numérico, pero sí el signo. En la velocidad, en la gráfica de la velocidad. En la velocidad, ¿sí? Con la aceleración no puedo hacer mucho, porque siempre va a ser 0. Lo único que voy a poder deducir, con lo que vamos a ver la otra clase, es que si la aceleración es una gráfica horizontal, la gráfica de velocidad también va a ser horizontal, pero va a poder estar en el primero o en el cuarto cuadrante. Pero con la velocidad, si la velocidad está en el cuarto porque tiene signo negativo, el segmento de recta de posición también va a tener pendiente negativo. Este ejercicio, por las posiciones, quedó en el cuarto cuadrante, pero tal vez ustedes hacen otro del PDF y está entre los dos cuadrantes, como el que estoy mostrando ahora, o está en el primero. Lo que sí siempre se va a cumplir para verificar es que va a tener pendiente negativa en estos casos. Entonces, ¿qué puedo escribir acá? Que la gráfica de posición también es un segmento de recta con pendiente de igual signo que la velocidad. Y ahí me quedarían completas las gráficas horarias, que son las 3 que vienen de las ecuaciones horarias. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Mi Sí, pregunta es si estas tres gráficas hay que hacerlas en todos los ejercicios de MRU. sí, en el PDF que dice ejercitación complementaria, van a ver que al principio del PDF dice para todos los ejercicios hacer las gráficas. Después, en el examen de cabeza que van a entrar, le van a pedir resolver y hacer las gráficas. Entonces ya les conviene practicarla con los mismos ejercicios. Gracias. Bien. Otro ejercicio que nos puede aparecer con lo que estamos viendo con MRU es el análisis de un coche que va a ir a velocidad constante
pero que está dividido en tramos. Entonces, el primer tramo va a tener una característica y el segundo tramo tiene otra. Yo ya dibujé otra vez en pantalla, en este caso el colectivo, pero en un principio con respecto a la velocidad, fíjense que el colectivo amarillo se mueve hacia la derecha, está apuntando hacia la derecha. ¿De dónde saqué yo esos datos? Que va hacia la derecha y no va hacia la izquierda como el anterior. De que Por el dice Que signo de son la positivo. positivos, velocidad. es positivo. Claro, las velocidades que aparecen, que son 2 ahora, porque es una para cada tramo, son positivas. Entonces me está diciendo el sentido de circulación. Entonces ahí ya puedo hacer el esquema. Tengo tramo 1 y tramo 2. ¿Me da algo más el ejercicio además de esas velocidades? Voy copiando acá. Velocidad 1, El tiempo recorrido. velocidad 2. ¿El No, tiempo? tenés que calcular el tiempo. Lo que te da es el espacio. Bien, que nosotros lo llamamos formalmente Desplazamiento. desplazamiento. ¿Sí? Bueno, para que sea más sencillo el análisis, le voy a poner como subíndice a las variables el número que le puse de tramo. Tengo tramo 1 y tramo 2. Entonces la velocidad 1 es la primera que menciona, de 70 km/h. En ese tramo 1, desde la posición que está sobre el eje cartesiano Y hasta la posición del medio, va siempre a 70 km/h. No importa que después diga que tiene otro tramo donde la velocidad va a 80, porque yo ¿qué hago? Para simplificarlo, lo recorto. Analizo primero la parte de 70, es un MRU, después la parte de 80 y también es un MRU, si yo lo divido en dos partes. Eso con la velocidad. ¿Puedo marcar algo más o escribir algo más? Sí, el La desplazamiento. posición. Tengo los desplazamientos, voy a hacer lo mismo. Delta X1 es el primer desplazamiento. 100 kilómetros. Delta X2, hablando del segundo 80 tramo, kilómetros. 80. Y recuerden que siempre es aconsejable leer primero el ejercicio completo para saber qué me da y qué me pide, y después leerlo por segunda vez para extraer los datos. Si hacíamos eso, lo que nos pide calcular es el tiempo total, que sería la suma de los dos tiempos, el tiempo 1 del primer tramo más el segundo, y después lo que llama velocidad media, que todavía no lo vimos. Pero en ninguna parte del ejercicio me pide que calcule la posición inicial, porque ahora yo tengo los desplazamientos. No tengo la posición inicial donde estuvo para empezar a calcular las otras posiciones. Entonces, como no la pide, ¿qué va a ser lo más sencillo? ¿Cuánto puedo considerar el X inicial de todo el recorrido? Que vale Cero. cero. ¿Sí? Recuerden, no es obligación, pero va a ser más fácil para hacer los cálculos. Entonces, el X inicial vale 0, por eso acá tengo sobre el eje cartesiano. Si tengo que justificar algebraicamente cómo hago los cálculos, tengo que abrir ahora los dos delta que tengo acá, una vez que supuso. Digo, bueno, el delta x1, para seguir acá una secuencia, si el inicial de todo lo llamo x0, el del medio lo voy a llamar como posición x1, y el definitivo, el final de todo, lo voy a llamar x2, para que en secuencia sea más fácil cuando lo analice. Entonces el primer desplazamiento, que va desde 0 hasta 1, algebraicamente, cuando haga la diferencia, la resta, ¿qué voy a escribir? Que delta x1 es igual a ¿qué? A X1 menos X1 X0. menos X sobre 0. Bien, porque siempre es el final de lo que yo tenga menos el inicial. Y puedo reemplazar, ¿no? Porque delta x1, arriba me dice que son 100 kilómetros. El x1, que es la posición intermedia, no la conozco, pero acabamos de suponer que el final es 0. Entonces, ¿cuánto vale delta x1? X1 solo. 100. 100. Bien. Lo tengo que hacer en orden. ¿Por qué en orden? Porque ahora este 100 me va a servir en el otro. Porque como siempre es la resta del inicial con el final, ojo, porque en el segundo tramo, el inicial ahora se llama
x1. Y va a llegar al final, que es x2. Entonces la resta va a ser x2 menos x1, que antes no lo tenía, ahora ya lo puede despejar. Entonces sería 80 kilómetros igual al final, que es x2, menos x1 que lo tengo, que son 100. Por lo tanto, le dejo aquí. 30x2 igual a x2 menos x1. ¿Cuánto me queda? 180. 180. 180. Que tal vez era intuitivo, ¿no? Yo decía, bueno, si arranca de 0 y mío recorrió 100, este x1 tiene que ser 100. Y después, si se desplazó 80 más, tiene que sumarlo y me tiene que dar 180. Pero bueno, esta parte verde es para justificar cuando hagan el examen. Me va a decir que cayó en paracaídas la respuesta. Como yo no sé todavía la ecuación de velocidad media, la vamos a escribir al final, con lo que vimos en la pantalla anterior, yo puedo resolver la primera parte. Lo que voy a decir es, analizo el problema en tramos separados. ¿Por qué? Porque cada tramo es un MRU. Entonces, el tramo 1. Las ecuaciones horarias yo las tengo que adaptar, porque como tengo dos tramos, a uno le voy a poner su índice 1 y al otro su índice 2, porque si a los dos le copio las mismas ecuaciones de la pantalla anterior, queda ambiguo. No sé si vale el mismo valor numérico o no, porque la variable tiene el mismo número. Yo en un principio voy a copiar lo que tenemos de la otra pantalla. Ecuación de velocidad, de aceleración y de posición. Ahora lo voy a adaptar a mi problema. La aceleración en el tramo 1 la voy a llamar aceleración 1. La velocidad en el tramo 1, en esta igualdad, analiza la velocidad en 0 y la velocidad cuando termina el tramo 1, que por el subíndice la voy a llamar velocidad 1. Entonces, el único que puedo dejar por ahora que es coherente con mi análisis es esto, porque es el inicial de ese tramo, que justo le pusimos el 0. ¿Qué pasará con la última ecuación? Tendré que poner un subíndice para que coincida con mi dibujito. X sub 1 es ahí. Sí. Acá es x sub 1 porque sería la final del primer tramo. Recuerden que yo imagino que el último colectivo ya no está y borraría lo que es tramo 2, velocidad 2 y x2. Entonces el final sería x sub 1. El inicial en el primero coincide porque es el primero de todos. ¿Qué pasará con la velocidad acá? ¿Está bien velocidad 0? Tendré que poner otro Tenés que número. poner 100 kilómetros. Bien, si yo dejo velocidad 0, en este caso, en este tramo estaría bien, porque la inicial en el 0 y en el subíndice 1 es la misma. Pero como acá arriba está separada en 2, para no confundirnos voy a poner el 1 acá, para decirles, mira, esta es la velocidad del 1. Y el intervalo de tiempo lo tendré que dejar así, le tendré que poner su índice. Le tengo que Hay que poner su ponerle índice. su índice porque los dos tramos los hace cada uno en tiempos diferentes. Bien. Puede pasar que los dos transcurran al mismo tiempo, pero en un principio yo no lo sé. Lo tengo que llamar diferente, con diferente apellido, y después cuando lo calcule, ahí deduzco si da lo mismo o no. Pero en un principio tiene que ser todo diferente. Gracias que yo puedo copiar y pegar acá en pantalla. Perdón, hola. Sí, usted podría, ahora lo entiendo. Sí, sí, porque no se veía el tramo 1, la parte izquierda no se veía las letras. Ok, ¿lo demás ven? Porque yo como estoy con el teléfono, capaz que se cuelga la pantalla.
Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Sí, se ve. Bueno, copié y pegué lo del tramo 1 para mostrarle que lo único que voy a cambiar es el subíndice con respecto al tramo 2. Entonces ahora lo llamo acá arriba, tramo 2. Cambiaría la aceleración a pesar de que es 0. La velocidad final en el tramo 2 arriba ahora se tapó, pero el último colectivo no tenía lo mismo que el primer tramo, entonces lo tengo que llamar B2. B2. ¿Sí? Acá sería X2. La inicial del segundo tramo se va a llamar Es X1. X1 porque son consecutivos. Acá voy a tener La velocidad velocidad 2 2 y coso del tiempo 2. y tiempo 2. Lo único que vamos a poner ya el valor numérico acá, para que nos quede, es el tema de la velocidad. Que estaba arriba, bueno. Muy bien, 78. Bueno, otra vez llegamos, a pesar de que tenga 2 MRU por separado, porque tuve que recortar el problema, llego a lo mismo que en las otras pantallas. Me va a quedar un análisis algebraico, o sea, con letra y números, solo en la última ecuación, en la de posición, nada más. Debe tener que despejar lo que me pide el ejercicio. El ejercicio pide intervalo de tiempo, o tiempo total. Si dice intervalo de tiempo, es el tiempo que transcurre. Si me pide un tiempo en particular, es lo que marcaría el cronómetro cuando yo termino de hacer el análisis. Entonces, ¿en qué se diferencian esos dos? En lo que a mí se me ocurre ponerle como tiempo inicial, a menos que el ejercicio diga algo en particular. Pero el ejercicio no dice nada. Entonces, acá, en la primera posición, que va a ser tiempo 0, ¿cuánto creen que voy a considerar? 0. Pero, 0. 0. Porque no dice que lo calcule, entonces ahí me doy cuenta que no hay datos para calcularlo, y lo más fácil para considerar siempre es que sea 0. Ahora vemos en qué afecta ese tiempo 0 ahí. Primero que en la otra pantalla, cuando les quede tarea hacer la gráfica horaria por separado de cada tramo, van a arrancar sobre el eje vertical ya la gráfica. Van a tener que hacer una sola línea auxiliar para marcar el tiempo final del análisis. Y acá en la parte algebraica se va a simplificar algo. Ahí se llegan a ver los valores. Voy a empezar a reemplazar. En el tramo 1, ¿qué reemplazaría? Tenemos X1 y B1 y X0 también. O sea que X1 es 100. El X0 lo supusimos 0. La velocidad 1, 70 km/h. Y el intervalo de tiempo, el delta T1, es lo que no tengo. Tengo una sola incógnita. ¿Hay algo que yo pueda llegar a simplificar acá? Claro, la posición, o sea, sería de borrar el 0. El 0 se puede ir. Y otra cosa. Las Los unidades. kilómetros. Puedo pasar las unidades de kilómetros. Bien. En el segundo renglón que escribimos acá, yo podría, si quiero, tachar kilómetro con kilómetro. ¿Por qué lo puedo hacer recién acá? Porque arriba tenía dos términos. El término del 0 y el término del 70. Entonces ahí no podía simplificar, porque para poder simplificar una unidad en toda una ecuación, toda la ecuación tiene que tener la misma unidad. En este caso, como era 0, se podía hacer, pero para que quede genérico para cualquier ejercicio, cuando les quede un término de cada lado, porque es un término a la derecha, porque tengo una multiplicación, y acá lo que me separa en términos es sumar la resta, ahí yo puedo tachar la unidad, si las dos están arriba o las dos están abajo. Si no me doy cuenta, no pasa nada porque yo lo voy a despejar. Y ahora les muestro que se simplifica igual. Cuando tengo Claro, una de todas división, maneras, los se pasan dividiendo y ahí sí,
Claro, si yo Y lo ahí lo aplico podés como simplificar. propiedad de expresiones fraccionarias, el que divide se invierte para generar una multiplicación. Y cuando se invierte, lo que dice la compañera acá, se va a cancelar kilómetro con kilómetro. Si no lo quieren ver así, no quieren ver como una expresión fraccionaria, lo que pueden hacer es pensarlo como, ya se lo he dicho en otras veces, la hora que está dividiendo, la paso multiplicando. Acá todavía me quedaría el kilómetro, si no lo simplifico. Y el 70 kilómetros pasaría dividiendo. Entonces, ahí les justifico que igual se cancela el kilómetro. Bueno, esto no va a caer con coma, vamos a tener que redondear. 100 dividido 70, 1, 43. y la unidad sería hora. Horas. Bueno, ahí tengo el primer intervalo de tiempo. Voy a hacer lo mismo en el tramo 2. Voy a reemplazarlo. ¿En qué ecuación? La de posición, porque es la única que me permite hacer cálculos acá. La posición 2, yo la tengo, es 180. La 1 es 100, porque son consecutivos. La velocidad es 80. Me estoy copiando de acá arriba y de la ecuación de acá abajo. La velocidad es 80 kilómetros hora y el tiempo lo quiero saber. Acá ya no puedo hacer lo que hice en otro tramo, porque tengo todos los términos vivos, ninguno vale 0. Pero si ustedes ven que una unidad aparece en todos los términos, ahí sí sería legal simplificarlo. Kilómetro, kilómetro y kilómetro. Porque aparece en todos los términos. Sí. Si un término no aparece, no se podría. Sí, es simple. No, de todas maneras, podés pasar restando los 100 kilómetros y después al resultado de esa resta lo dividís por los 80 kilómetros por hora, porque te va a quedar del otro lado una multiplicación por el delta T. Exacto, sí, sí, sí. Además, acá nosotros lo vamos a escribir igual con unidad para demostrarle que lo simplificaba. Yo voy a pasar primero, si se separan términos, me quedan dos. Entonces el término de la incógnita del tiempo, todavía no lo puedo tocar, pero el otro valor, el 100, lo puedo pasar restando con respecto al 180. Entonces queda 80 kilómetros. Esto es igual, 80 kilómetros por hora por el delta T. Y acá lo que dice la compañera. Y si no, lo pienso como hice el anterior. Y no lo simplifico todavía. Digo, la hora está dividiendo, la paso multiplicando. Y el 80 kilómetros está multiplicando, pasaría dividiendo. Y esta te queda más lindo, ¿no? Porque el 80 kilómetros completo lo puedo tachar con el 80 kilómetros de abajo. Cuando simplifico todo, ojo, no hay un 0, siempre hay un 1. O sea que este tiempo es 1 hora. Como después van a tener que hacer las gráficas de tarea para comparar la clase que viene, las gráficas horarias necesitan tener el tiempo inicial y el tiempo final para marcar en esa gráfica. Entonces, yo acá tengo los intervalos de tiempo, el tiempo transcurrido. Pero arriba, habíamos supuesto, lo más sencillo, que el tiempo inicial es 0. Entonces yo ahora puedo abrir estos delta t. Voy a decir que 1:43 horas, como es delta t1, va a ser el tiempo 1, el final, menos el tiempo 0. Esto es en el primer tramo. Pero tengo cuánto es. El 0. Habíamos supuesto que era 0. Entonces ya me quedan 1:43 horas. Es el tiempo 1. ¿Se imaginan qué puedo escribir con respecto al delta T2? Lo mismo. ¿Y cómo sería? 1 igual, o sea, 1 hora igual a T2 menos T super 0.
¿no? Porque el inicial del tramo 2 T1. ahora es T1. tiempo 1. Uno. Tiempo 2 no lo tengo y el tiempo 1 lo acabamos de calcular, 1.43. Pasaría sumando, entonces me queda 2.43. Eso es lo que marcaría el cronómetro si yo lo Profe, comienzo midiendo en ¿no cero. es más fácil ¿Sí? sumar de una? O sea, si ya sabemos los resultados, ¿no es más fácil sumar, por ejemplo? Sí, lo puede hacer. Hay una ecuación ahora cuando escribo abajo velocidad media que la suma, pero necesitábamos la justificación de por qué los podía sumar. Ah, ok, ok. Gracias. No, esta es la ecuación que vamos a agregar. Velocidad media. La ecuación de velocidad media capaz que es intuitiva porque la velocidad media lo que trata de representar es una velocidad hipotética cuando suponemos que tuvo todo el colectivo cuando arrancó hasta que terminó. O sea que no va a ser ni 70 ni 80, ninguna de las dos velocidades reales que tuvo. Pero va a estar entre esos dos valores. Va a ser una velocidad que a veces los libros dicen promedio porque está mal traducido, pero no es promedio, porque si fuera promedio, si vale 70 la primera y 80 la segunda, ¿cuánto sería el promedio de eso? 75. 75, ¿sí? En algunos casos, cuando se cumplen ciertas condiciones, sí da el promedio, pero no es promedio, ¿sí? Se llama velocidad media. Representa una velocidad en la cual tuvo que haber ido el colectivo a esa única velocidad y hacer el mismo recorrido en el mismo tiempo total. Por eso es que se define como el desplazamiento total de toda la trayectoria completa, dividido todo el intervalo de tiempo que le llevó, intervalo total. Bueno, ¿cómo calcular cada uno de estos, los delta X y el delta T total? Hay varias formas. Vamos a usar la que dijo el compañero recién. El delta X total, lo que se desplazó por completo, va a ser lo que se desplazó en el primero, o sea, delta X1, más lo que se desplazó en el segundo tramo, que sería delta X2. De esa manera, tal vez me pueden decir cómo voy a calcular abajo el intervalo de tiempo total. Igual, lo que se desplazó en tiempo 1, digamos, Tiempo, desplazamiento de tiempo 1 más desplazamiento de tiempo 2. más tiempo, eso. Bueno, esta sería la cuarta y última ecuación que vemos hoy. Porque el último ejercicio que nos falta no tiene una ecuación adicional. Ya con esto completaríamos el machete de fórmula. Yo tengo los datos necesarios para calcular la velocidad media. Sí, sí. Sí, Sí, lo tenés. Quedó arriba, pero habíamos dicho que los desplazamientos eran 100 kilómetros para el 1 y 80 para el 80. segundo. Bien. Y los intervalos de tiempo sí se ven acá. Es 1.43 para el primero Uno. y 1 para el segundo. No me escucha, está al lado. Bien, ahora sí. Bueno, entonces me quedaría 180. Te da 74,07. Bueno, fíjense que no dio el promedio como a veces está mal traducido. 74, Con 0,7 kilómetros por hora. o sea, acá me dice, si el colectivo iba a ir a esta velocidad, haber hecho el recorrido de 180 kilómetros, que es el total, en el mismo intervalo de tiempo, sin necesidad de hacer ese cambio de velocidad. 74, ¿está más cerca de 70 o de 80? De 70. Profe, Justamente me parece que está mal. Porque, o sea, el X2 era 180, no era 80.
el X2, pero ojo porque estamos hablando de desplazamiento. Es Ah, ok. la suma de los desplazamientos. Y me dijeron que está más cerca de 70 el resultado. Porque en realidad corrió más tiempo a 70 kilómetros por hora, por eso tiene como más lógica que esté más cerca de los 70 que de los 80. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el único caso especial donde esta velocidad media se iguala a la velocidad promedio? Que recorra al mismo tiempo, o sea, que En recorra los dos. 70 kilómetros por hora durante una hora y 80 kilómetros por hora durante una hora, por ejemplo. Exacto. Ahí sí me va a dar lo mismo que erróneamente, como se dice, velocidad promedio. Bueno, ¿qué les queda de tarea para que ustedes lo vean en la hoja y lo cerremos la clase que viene? Por ahora hacer por separado. Como ya hicimos gráficas horarias en la otra pantalla, acá lo mismo. Ustedes imaginen que recortan el ejercicio y van a hacer las gráficas horarias, posición, velocidad de aceleración por un lado, para el tramo 1, y por otro lado para el tramo 2. Lo dejo escrito y ahora vemos el último ejercicio. Perdón, profe, ¿podría repetir la tarea? Sí, es lo que estoy escribiendo igual, es hacer las gráficas horarias de aceleración, velocidad y posición para los dos tramos, por ahora por separado. Profe, ¿Sí? no me quedó claro por qué para calcular la variación de desplazamiento de ambos tramos es distinto, porque en uno se usa un valor del otro tramo o algo así, ¿no? O con el tiempo también. Porque vos lo tenés que recortar. Ahora el ejercicio te dice que el primer tramo lo hace a 70 kilómetros y recorre 100 kilómetros por hora. Que es lo que marcó, perdón, 100 kilómetros, lo que marco acá en naranja, enunciado. Y cuando vos analizás esa parte, la segunda parte del esquema, yo la borro. Y ahí tengo un MRU para analizar. Reemplazando esos valores y despejando como hicimos en la otra pantalla que teníamos un solo tramo, nos dieron acá. El tiempo es 1 hora 43 que llevó para hacer ese movimiento. Lo mismo hago con el segundo movimiento, pero como son consecutivos, el segundo movimiento, que yo llamé tramo 2, ya tiene recorrido el colectivo 100 kilómetros. Entonces en ese tramo 2, mi variable inicial termina siendo la final del otro tramo, del anterior. Ah, está Y lo especificado. mismo con el tiempo. O sea, para saber que sean consecutivos, ¿cómo se sabe si son consecutivos? No, acá O si no nosotros son... siempre van a ser consecutivos. Siempre que Ah, pida velocidad media es porque son todos tramos consecutivos. bueno, gracias, profe. No, Profe, sí. y si el problema te preguntase que en cuánto tiempo recorrió en vez de 100 kilómetros, ponele que 50 en el tramo 1, ¿reemplazaríamos los datos en la fórmula y nos da lo mismo? Si te dijera, si te preguntaba el tiempo, O sea, por y ejemplo, vos sabes, ahora en este caso no sabías el dato de tiempo, pero ponele que eran 2 horas y el problema te pregunta qué distancia recorrió a la hora y media. sí, sí, porque vos lo recortás al ejercicio como hicimos, y lo que haces es cambiar los datos a reemplazar, pero también pueden ser que esté mezclado lo que te diga, lo que te piden. Pero vos tenés que lograr obtener todo lo que obtuvimos nosotros, capaz que en diferente orden, para después al final aplicar la ecuación de velocidad media, que es la que quedó en el recuadro. Ok, gracias. Ah, Bueno, para ver esto que nos falta, que se llama encuentro, vamos a agarrar a Profe, propósito el ejercicio 4. Sí, decimos. ¿me puede mostrar de vuelta la parte de la tarea? Así la termino de copiar una vez para...
Profe, una pregunta, ¿cómo se graficaría la velocidad media? Eso le voy a mostrar la clase que viene. Pero en definitiva la velocidad media va a ser una línea horizontal en ese valor, en 74,07. Y el tiempo que marcás son el 2:43 completo. No, ok, muchas gracias. No. Eso me gusta que cuando terminan copien tranquilo y yo cambio de pantalla. Sí, listo, igual, ya está. Parece que para ver el último tema, el de encuentro, a propósito agarramos este ejercicio el 4, porque tiene un error. Ahí me dice que el análisis son con 2 coches por separado, no es que tengo 2 tramos, sino que tengo 2 móviles para analizar. Entonces voy a necesitar 2 ecuaciones horarias por separado, una para cada uno. A uno lo llamé A y al otro B. Pero me dice que el sentido de circulación, porque la dirección es la misma, es horizontal, el sentido de circulación es opuesto. Entonces uno se mueve a la derecha, el otro a la izquierda. Eso nos aclara, entonces yo lo agarré por orden alfabético, el que va a la derecha lo llamé A, el que va a la izquierda lo llamé B. Pero si tienen sentido de circulación opuesto, las velocidades en signo tienen que ser opuestas, porque una va a ir al positivo y la otra al negativo. Entonces lo que podría llegar a confundir es que está mal tipeado en el enunciado y tiene que decir rapidez en vez de velocidad. Por eso yo lo taché y lo aclaré acá en verde. Entonces los datos que realmente me da el enunciado es que la rapidez de A, porque se lo etiqueté como A, es 30 km/h y el de B va a ser 45. Pero son rapidez. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer mi esquema, etiquetando a cualquiera hacia la derecha, cualquiera hacia la izquierda, acá lo puse A y B, y ahora en función de eso ya puedo definir las velocidades, que son realmente las que van a tener el signo y las que voy a reemplazar en las ecuaciones horarias. Entonces, en función de mi esquema, ¿cuál será positivo y cuál negativo? A El es B negativo. positivo y B es negativo. Bien. Y si me preguntara cuál va más fuerte, ¿cuál tiene mayor rapidez? El B. B, porque son 45. Es 45, ¿sí? A pesar de que yo capaz que al principio me confundo y digo, pero esto es menos 45 y en la regla numérica esto es más chico porque está hacia el menos infinito. No, porque cuando a mí me pregunta cuál es más fuerte o cuál tiene mayor intensidad en cualquier vector, tengo que calcular el módulo y me quedo con el que tiene mayor valor numérico, mayor valor absoluto. Bueno, ahí ya tengo las velocidades, van a coincidir con el sentido de circulación, dice que uno va hacia el otro. Si den el ejercicio por completo, en ninguna parte dice la posición inicial del A, que es el primero que pongo. Entonces lo más sencillo para nosotros es chantarle arriba al sistema de referencias, al eje Y, para que la posición inicial de A valga 0. XA inicial vale 0. Como el ejercicio me dice que los dos están distanciados 200 kilómetros, ahí yo puedo deducir cuánto vale el X inicial del B. Va a estar 200 200, kilómetros. ¿no? Ahora, si uno vino aventurero y le quiere poner 50 acá, a la posición inicial del A, si a este le pongo 50, el otro va a seguir siendo 200, 250. No, va a ser 250. 250. ¿Y el esquema quedaría igual? Yo acá pongo 50. El No, eje tenés que estaría un poco a desplazar la el No, izquierda. habría que agua. desplazarlo a la derecha. A la derecha, ¿sí? Bueno, esas son las simplificaciones que yo puedo hacer cuando le puedo poner el 0. Por eso siempre ponemos 0, porque sería más sencillo. Siguen siendo los dos con MRU. Si no me equivoco, este es el único de encuentro que hay en la guía general de física que tiene los dos con MRU. Después los otros involucran MRV, por eso yo aconsejo que hagan solamente por ahora la guía de ejercicio adicional. Vamos a analizar el móvil A en un principio. Quiero escribir otra vez las 3 ecuaciones horarias. Primero la escribo genérica como aparecen en las primeras pantallas, y ahora la vamos a adaptar
a los móviles, ya no es a los tramos como en la pantalla anterior, sino que es a los dos coches por separado. Como es MRU, la aceleración vale 0, pero tengo que aclarar que es del móvil A. Es un MRU, la velocidad es la misma, pero lo mismo, tengo que poner que es velocidad A. Entonces con eso me dicen cómo quedaría adaptada la ecuación de posición. X en A y delta T en A. No, vena. La posición inicial también tengo que poner A. La velocidad también, pero el tiempo no, porque transcurre para todos igual. El tiempo que yo miro con el No, es verdad. cronómetro, cuando toco el botón y empieza a girar la aguja, es independiente si se mueve el coche A o el B o cual yo mire. Entonces el tiempo es el mismo, no se cambia. Fíjense que cambian los subíndices porque yo otra vez estoy copiando y pegando. Ahora voy a poner móvil B, pero va a ser aceleración en B, velocidad en B, ya sea inicial o final. Y lo mismo con posición. Y otra vez no toco el tema del tiempo, que transcurre para todos igual. Esas serían las ecuaciones horarias adaptadas a mi problema. ¿Qué quiere que calcule el ejercicio? Más allá de todos los datos que me da. El punto de encuentro y El intervalo de tiempo. el intervalo de tiempo. Bien, la posición donde se encuentran los dos y el tiempo que transcurre para que se produzca ese encuentro. Y si es un encuentro, ¿qué tiene que pasar con las posiciones de los dos? El XA final y el XB final. Tiene que ser Tienen igual. como que chocar. Bien, tienen que chocar. Esperemos que vayan en vía diferente, ¿no? Pero tienen que ser iguales. XA final tiene que ser igual a XB. Bueno, eso es lo que tengo que recordar yo para los problemas de encuentro, que las dos posiciones tienen que ser iguales. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar XA, acá arriba, era XA inicial, más la velocidad de A inicial por el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo que voy a escribir ahora no es cualquier intervalo de tiempo, es el intervalo de tiempo que necesitan los coches para alcanzarse, para estar en la misma posición. Entonces, cuando yo hago esto, esta igualdad, se suele escribir así. Delta T con el subíndice. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar en la otra ecuación. ¿Y qué cambiará cuando reemplazo acá, XB? XB y velocidad en B. Y después, bueno, delta T de encuentro es el mismo. Pero cuando reemplazo sería XB inicial Más velocidad en B inicial por el delta T del encuentro. Bien. Y otra vez el mismo, ¿no? Así como lo llamé delta T de un lado, del otro lado también porque es el mismo tiempo que necesitan para encontrarse. Y ahora voy a reemplazar. El XA inicial es 0. El primero. Velocidad La inicial velocidad. es 30 km por hora. Bien. El delta T no lo tenemos. El XB inicial es 200 kilómetros. Velocidad inicial del B es menos 45 km por hora. Y el delta T no lo tenemos. Bien, entonces acá ya aplico regla de signo y pongo menos 45 km/h por ese delta tiempo. Ese delta T es como si fuera mi X grande en matemática, tengo que despejarlo. Tengo que juntar lo semejante de un lado, lo que tenga la incógnita, y del otro lado lo que no tenga incógnita. El único valor que no tiene incógnita acá es el 200 kilómetros. Entonces voy a juntar 30 con 45, que pasaría sumando. Entonces me quedaría
75 kilómetros hora por delta T. Y ahora, Simplifico kilómetros. acá lo voy a simplificar para no arrastrar tantas cosas, kilómetro con kilómetro. Y digo, bueno, la única unidad que me queda es hora. Está bien que sobreviva porque estoy calculando tiempo, pero está en el denominador. Entonces va a pasar multiplicando. Y el 75 está multiplicando a mi incógnita, va a pasar dividiendo. Se va a quedar 200 hora sobre 75. Dos, 9, 2,6 periódico. bien. 2,7 vamos a cambiar. Profe, ¿qué pasó con el segundo delta tiempo? Lo junté porque son semejantes. El menos 45 tiene unidad de kilómetros hora, multiplica al delta T y lo sume al 30 kilómetros hora por delta T. Lo pasa a la izquierda. Bueno, gracias. No, no. Bueno, entonces este es O el tiempo sea, que necesitan para juntarse. Sigue, sí. es como si tuviera 2x de un lado y 3x del otro. Claro, exacto. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, es el tiempo necesario de encuentro y lo que me falta saber es cuál es realmente ese encuentro. Entonces, este 2,7 horas lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, en la del A o la del B, y me tiene que dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque como es encuentro, acá pusimos que es una igualdad. ¿Me va a dar exactamente el mismo valor en este caso? No, porque tenemos que redondear. Como tenemos que redondear, ya es raro que cuando reemplacen ambas ecuaciones me dé lo mismo. Eso por si lo quieren verificar. No es necesario. Ustedes reemplacen en una, redondean si quieren, y esa va a ser la respuesta. El otro, si lo quieren reemplazar para verificar, lo pueden hacer, pero no va a dar exacto. Va a tener una décima más, una décima menos. Lo voy a reemplazar en el A, porque ya tiene posición inicial 0, y bueno, es un cálculo menos para hacer, nada más por eso. Bueno, como estoy hallando la ecuación estoy hallando la posición de encuentro, yo no voy a poner XA, voy a poner otra vez XC, para decir que estoy hablando del encuentro. Para que sepan de dónde sale, lo que ustedes pueden hacer, cuando dicen, bueno, voy a buscar el encuentro, y las dos posiciones son iguales, XA es igual a XB, ahí al lado pueden poner que esto lo van a llamar a partir de ahora XE de encuentro. ¿Por qué? Porque si yo lo llamo XA, porque reemplazo en la de A ustedes ponen XB porque reemplazan de B, van a pensar que es una posición cualquiera de ese móvil. Ahora, si lo ponen con este subíndice, ya queda declarado que siempre va a ser donde se encuentra. O sea, va a ser la misma para uno que para otro. Y reemplazo acá, donde ya tengo los números. Miren, es 0 más 30 por el tiempo que acabo de obtener. Se va a hacer 0 más 30 kilómetros por hora por el tiempo que es 2,7 horas. 81 kilómetros. Si lo hacen con la otra ecuación, tiene que andar dando vuelta en 81. Un poquito más, un poquito menos. Por el redondeo que hicimos. Ese 81 kilómetros, yo lo quiero marcar acá, en mi gráfico, y ya es lo último. No lo puedo poner acá, a la mitad, que es justo 100. Lo tengo que poner un poquito antes.
¿Por qué será que el encuentro está más cerca de la posición inicial de A que la de B? Porque Porque el B B tiene más va más rapidez. rápido. Va más rápido, ¿sí? Entonces, esa barrera que parece que no nos sirve para nada, la rapidez nos permite verificar después. Entonces, ¿en qué caso en particular tendría que caer justo a la mitad el encuentro? A la mitad de la distancia. Tiene la Tengan la misma misma- rapidez. O tengan la misma O rapidez. tiene la misma rapidez. ¿sí? Rapidez. Ojo, si me preguntan eso, no le puedo poner la misma velocidad porque tienen que tener signo opuesto. No son iguales las velocidades. Las rapidez sí, porque son todas positivas. Claro, claro. Bien. Bueno, acá lo mismo, pero es más sencillo. Cuando lo veamos la clase que viene, es más rápido. De tarea tienen que hacer las gráficas horarias de posición, porque yo analizo el encuentro, analizo la posición. Bueno, traten de hacer las dos gráficas en el mismo sistema de eje. O sea, van a hacer el eje vertical que es el Y, el eje horizontal que es el tiempo, y traten de hacer los dos segmentos de recta en la misma gráfica. Acá en este ejercicio también podríamos buscar la velocidad media, ¿no? Entre ambos coches no, porque la velocidad media es la velocidad única que trata de resumir las diferentes velocidades que tiene un coche en particular. No, pero de cada uno, digo, de los coches. Pasa que como tenemos un solo tramo, la velocidad media es igual a la velocidad que ya tiene. No hubo un cambio de velocidad como pasó en el anterior, en el colectivo. Claro, no dije nada. Poder sí se puede, pero te da el mismo número. ¿Alguna consulta? Hasta acá llegaríamos hoy. Yo, consulta, si no me equivoco, hicimos MRU y hacemos la ejercitación complementaria de MRU. ¿Es Sí, así? del 1 hasta el 7 solamente. Ah, genial, gracias. No, bueno, ¿Podés bajar un segundo, profe? sí. Bueno, chicos, entonces ya los dejo libres. Que tengan buen fin. Pero yo tengo una duda de la clase pasada. Sí, así. Gracias, profe. De nada, Es chao, más chao. teórica igual la duda. Dale, sí te escucho. De directamente cómo plantear los problemas con los métodos de proyección, perdón. No me quedó claro el método de proyección. Sí, sí, porque te lo pide el PDF o de lo que yo expliqué en clase. No, porque me lo pide el PDF en unos No, ejercicios. PDF porque quedó, cuando lo actualizaron, la persona que lo actualizó quedó amarrado al de los enunciados viejos. Cuando dice proyección es lo de seno y coseno, que después nosotros lo vamos a justificar con el teorema de Pitágoras y con razones trigonométricas. Pero es proyectar el vector en el eje X y en el eje Y con el seno y el coseno del ángulo. A eso se refiere. A que obtenga las coordenadas cartesianas y bueno, próximamente te debe pedir la resultante, la suma. Claro, la sumatoria de fuerzas, que en estatia tiene que ser igual a 0, en X y en Y. Eso. Claro, no es un método adicional, es usar seno y coseno, proyectar y sumar en forma cartesiana, porque por lo que escribimos en la clase pasada, solo podemos sumar en cartesiano, no podemos solo en polar. Ah, ok. Gracias. No. Buen fin de semana para todos. En fin, chicos. Profe, yo Buen fin de, tenía profe. una duda en el 10 de física, del módulo 2. Sí, ¿qué decía el 10? Dice, una lámpara está sostenida mediante dos cuerdas de peso despreciable, una sujeta al techo y la otra a la pared. Si los ángulos son de 20 y 70 grados, respectivamente, respecto a los normales, y el peso de la lámpara es 250 newton. Determine la fuerza que deben ejercer las cuerdas. Ahí lo dejo esquematizado en pantalla porque si te lo digo probablemente no se va a ver. O sea que si el rectángulo sería la habitación y yo me imagino que este círculo sería el cuerpo que analizó,
Me dice que tengo dos cuerdas que lo sostienen, uno de la pared y otra del techo. Bueno, con mucha imaginación sería así. Cuando a mí me dice normal, es una línea de referencia perpendicular a la superficie de apoyo que analizo. Cuando yo analizo que está amarrado al techo, la línea normal es vertical, es la que dice en el lápiz finito, y cuando analizo la pared que es vertical, la referencia es horizontal. Y si no me equivoco, me dijiste que te daba los ángulos con respecto a esas normales. Sí, de 20 y 70 grados. Bien, y como dice respectivamente, tenés que respetar el orden en el cual lo mencionó. ¿Qué mencionó primero, el techo o la pared? El techo. El techo. Entonces, este es lo primero que te dice. Que ya me olvidé de vuelta, perdón. ¿Cuánto era? 20 y 70 grados. Bien, entonces, bueno, por defecto la otra es la de ese. Y después hace lo mismo que hicimos en la otra clase. Pones el sistema de referencia sobre el cuerpo que analizo y buscar los ángulos, como es de estática esto, con respecto al eje X completo. Por ángulos opuestos, si el de arriba es 70, acá ya sabemos que este también va a ser 70. Y el otro, acá tendría que imaginarte un triángulo rectángulo, donde la suma de los dos ángulos valen 90. Es una forma de verlo, los ángulos agudos. Porque por ser rectángulo, el que te falta acá abajo vale 90 ya. Entonces, si este es 20, para llegar a los 90, ¿qué digo? Faltan otra vez 70. Esa es una forma de verlo, esto, para calcular el ángulo que te falta. La otra, si no, es decir, bueno, si yo miro la normal con el techo, esto que marco en naranja, es un ángulo recto de 90, porque esa es la definición de la línea normal, que es perpendicular, o sea, hasta 90 grados de lo que yo analizo. Si es 90 y la de abajo vale 20, esta de acá arriba tiene que valer 70. Y ahí aplicas ángulo opuesto. Este de 70 que digo es igual al de acá abajo. ¿Me seguiste? Sí, sí, te sigo, profe. Bueno, y ahí ya aplicás lo que vimos en la otra clase. Tenés que descomponer lo que dice el compañero que a veces se llama método de proyección y haces que la resultante sea 0 en cada eje. Gracias, profe. No, era Que tengamos un fin de... Profe, una pregunta. igualmente. Sí, Con el tema de los tramos que vemos en la clase, sí. con el tema del tramo 2, no entendí bien por qué desapareció el 180. ¿Dónde sí que apareció? Ahí en el tramo 2, ahí justito, antes de, ¿cómo es? De marcar los 80 kilómetros. No entendí bien cómo es que desapareció el 180 y el 100. Esa parte me quedé perdido, porque no se escuchó bien. Está bien. Lo que no entiendo es dónde sí que desapareció. Perdón. Acá, lo último de esa. Claro, En esta ahí en parte, el tramo. Sí, esa. pasé restando. El 100 pasó restando. 180 menos 100 me quedó 80. Ah, ok. Y Muchísimas después lo gracias. pasé dividiendo. No. Listo, muchísimas gracias entonces. Que tenga linda semana. Gracias, Profe, igualmente. la definición de normal para anotarla, entonces, ¿cómo era? Es siempre una línea de referencia perpendicular a la superficie que analizo. Gracias. No. Profe, Sí. una duda con un ejercicio de proporciones que dice
¿cuántos gramos de plata pura deben añadirse a 36 gramos de plata al 60% para obtener una aleación de plata del 76%? Claro, este te conviene hacerlo con porcentaje. Ese, si querés pasármelo al grupo, que yo ahora después lo resuelvo y se lo paso, o decímelo el lunes, porque así si están todos, porque hay varios que tienen esa duda. Y yo al otro chico le dije que lo íbamos a hacer el lunes, así no quedan desfasados. Dale. Si es justo para entregar y querés, pasármelo al grupo, que en un rato lo resolvemos y se los comparto. Así lo tienen todo. Si no, me recordá el lunes. Dale, profe. Profe, No, profe, sí, te escucho. Sí, sí. yo tenía una duda sobre cuando se hace la descomposición de las fuerzas. Sí. Siempre que se hace la descomposición de las fuerzas en Y y en X, siempre la sumatoria de las fuerzas en Y son con, o sea, en la descomposición de las fuerzas, siempre se hace con seno cuando es en Y, ¿no? Y las de Sí, X con siempre coseno y se suman todas en con seno seno y coseno. y en X con coseno. Siempre va a ser así. Después, si hay alguna variante, eso recién lo vamos a ver cuando veamos trigonometría en matemática, pero en física siempre lo vamos a hacer de esta forma, de esta manera. Ah, bueno, eso. Gracias. Profe, No, profe, disculpe, que todo el mundo me sí. está molestando hoy. Usted recién le dijo a uno de los chicos ejercicios para entregar. Yo como entré tarde, ¿hay ejercicio que entregar? ¿En qué fecha? ¿Alguna cosa? ¿Algo por eso? No, son optativos. Si vos entras unidad por unidad, en matemática o en física, hay actividades que te recomienda hacer varios ejercicios que si lo envías en PDF, lo subís a la plataforma, los auxiliares te lo corrigen. Pero es optativo eso. Muchísimas gracias. Buen No, fin de no. semana y disculpe que lo molestemos tanto. No, Que usted no hay sabe problema. mucho y aparte tiene muy buena onda. Bueno, gracias. Gracias, chao. Bueno, chicos, que tengan buen fin de. Nos vemos, Nos profe. vemos. Bueno, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao.